al ministro de Justicia de Colombia, Jessy Reyes. Nos va a acompañar en un segmento de este programa. Ha accedido a estar con nosotros para explicarnos exactamente algunos conceptos que hacen parte de este acuerdo que divulgó hoy el gobierno y las FARC y que de alguna manera resultan un poco etéreos, resultan poco concretos para algunos colombianos. Ministro Jessy Reyes, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Ministro, quisiera que nos explicara en qué consiste esa pena restrictiva de la libertad que pagarían los responsables de delitos graves y delitos de lesa humanidad, no solo de las FARC, sino también de del resto de actores del conflicto armado. Hay previstas tres clases distintas de sanciones. Una primera sanción, que es privación de la libertad para las personas que no acepten su responsabilidad y sean condenadas por el tribunal. En esos casos la pena será hasta de 20 años de prisión en condiciones normales de reclusión. Hay una segunda sanción que es también privación de la libertad, esta vez entre 5 y 8 años de prisión en régimen ordinario de cumplimiento para las personas que acepten responsabilidad, pero tardíamente, es decir, cuando ya la investigación en su contra esté avanzando. Y finalmente hay una tercera modalidad de pena que está reservada para las personas que reconozcan tempranamente su responsabilidad, es decir, tan pronto como comienza a actuar la Jurisdicción Especial para la Paz. En ese caso la sanción se llama restricción efectiva de la libertad. Esa restricción efectiva de la libertad no va a ser en lo que hoy conocemos como una cárcel, esa es una primera limitación que está acordada. Y segundo, tiene que tener mecanismos idóneos de verificación, de comprobación, de seguimiento para que el Estado pueda verificar que la persona está cumpliendo con las restricciones efectivas de la libertad que se le impongan. ¿Cuáles van a ser efectivamente esas condiciones y cómo se va a cumplir la restricción efectiva de la libertad? Es algo que determinará la Jurisdicción Especial para la Paz en cada caso concreto. Ministro, pero entonces ¿va a ser un departamento, va a ser un municipio, va a ser un barrio? O sea, territorialmente, ¿uno cómo puede circunscribir esa pena restrictiva de la libertad? Eso lo va a determinar en cada caso la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo importante es que el sitio que se escoja tenga la posibilidad de contar con esos mecanismos idóneos de verificación y seguimiento para garantizar que se cumplen las restricciones efectivas a la libertad que imponga la Jurisdicción Especial para la Paz. Ministro, hay otra pregunta y es la que tiene que ver con los delitos conexos. Es evidente que, según lo que dice el acuerdo, quienes confiesen su responsabilidad en distintos delitos, habrán unos que no van a pagar ni un solo día de privación de la libertad, ni restrictiva, ni mucho menos de cárcel. Son aquellos que hayan cometido delitos políticos o conexos al delito político. En este caso, quienes cometieron el delito de narcotráfico, ¿tendrán que pagar penas restrictivas de la libertad o ellos no pagarían nada? En los delitos conexos uno puede hacer una clasificación en tres partes. Hay unos delitos que nacional e internacionalmente se consideran conexos con el delito político sin ninguna clase de discusión, como por ejemplo el porte ilegal de armas o de uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Hay otro segmento que nacional e internacionalmente está reconocido como de delitos que en ningún caso pueden considerarse conexos con el político, como por ejemplo los delitos de lesa humanidad, el genocidio, la desaparición forzada, la toma de rehenes o las graves privaciones de la libertad. Y en medio de esos dos hay un tercer segmento de delitos en los que suele haber discusión sobre si son conexos o no son conexos con el delito político. Para este segmento, lo que prevé el acuerdo es que el Congreso de la República va a determinar cuáles son esos delitos conexos con el político. En este caso, entonces, no tenemos certeza, por ejemplo, si quienes secuestraron a Clara Rojas, que está con nosotros acá en nuestro estudio, vayan a recibir una pena restrictiva de la libertad. ¿Existe la posibilidad de pronto entonces que ese delito sea conexo al delito político? En el ejemplo que está poniendo usted sí hay certeza porque el acuerdo establece específicamente
qué delitos no van a ser considerados en ningún caso como conexos con el delito político, y entre ellos está expresamente incluido la toma de rehenes. Hay otro punto que me llama mucho la atención y voy a pedirle a nuestro productor que nos muestre el punto número 34 de ese acuerdo que estamos analizando hoy aquí en el programa de la noche. Voy a leerlo. En este punto dice lo siguiente: el tratamiento de justicia para los integrantes de las FARC-EP, para los agentes del Estado y para otros actores que hayan participado en el conflicto, ya sean como combatientes o no combatientes, cuando hayan cometido delitos, puede ser diferente, pero equilibrado y equitativo. Esto quiere decir que, por ejemplo, los integrantes de las fuerzas militares también harán parte de esta Jurisdicción Especial para la Paz, señor ministro. Sí, pero como dice el numeral que usted acaba de leer, no en condiciones idénticas, sino equitativas, pero sí van a ser parte de esa Jurisdicción Especial para la Paz, pero van a tener un procedimiento distinto que no ha sido objeto de negociación en La Habana con las FARC. El procedimiento que está reservado para los agentes del Estado y para los terceros es un procedimiento que se fijó, se estudió, se estableció en Colombia sin intervención de las FARC. Ministro Jessy Reyes, con nosotros está Diana Sofía Giraldo, quien también ha estado acompañando a través de su fundación Víctimas Visibles a un conjunto de madres, de mujeres, de padres, de familias que de alguna manera no están muy conformes con los alcances que ha tenido este acuerdo. Ya le quiere hacer una pregunta que tiene frente a este acuerdo, Diana. Ministro, yo quiero hacerle dos preguntas con tu perdón. La primera es, ¿cómo se van a seleccionar los miembros del Tribunal de Paz? Porque la preocupación es que las FARC no pasen de victimarios a jueces. Se había dicho en un principio, en el anuncio del 23, que era de común acuerdo entre el gobierno y las FARC. Y pues queremos su respuesta. ¿Cómo se van a seleccionar estos miembros del tribunal para que haya confianza en la justicia? No, en eso no ha habido en ninguna modificación y ningún cambio en relación con lo que se anunció el 23 de septiembre. Ahí no se dijo que fueran a ser nombrados de común acuerdo entre las partes los integrantes del tribunal, sino que tenemos de acuerdo sobre el mecanismo de elección de los integrantes del tribunal, y eso es exactamente lo que se ratifica en este documento. No hay hoy un acuerdo sobre el mecanismo de elección de los integrantes del tribunal. Ese mecanismo de elección se va a acordar entre los dos equipos negociadores. Lo que sí queda absolutamente claro es que las partes, específicamente las FARC, no van a nombrar a dedo, como se dice popularmente, a los integrantes de ese tribunal. Pero ¿quién va a definir ese comité de escogencia entonces? ¿Quién va a escoger a los escogedores? Justamente lo que se dijo el 23 de septiembre y se reitera ahora es que el mecanismo que se va a utilizar para la elección de los integrantes del tribunal es lo que va a ser objeto de acuerdo. ¿Cuál es el mecanismo? Pues puede haber muchísimas ideas en torno a eso, un tercero, por ejemplo, pero ese mecanismo es el que está siendo objeto de discusión en La Habana y sobre el que va a haber acuerdo entre los dos equipos negociadores. Aquí hay algo muy significativo, digamos, en los 75 puntos, cuando se explica cómo se van a escoger los miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Dice que serán elegidos por un comité de escogencia, y resulta que ese comité de escogencia estará compuesto por las personas que el gobierno y las FARC decidan, y eso es lo que se considera confianza. Es decir, las FARC y el gobierno escogen al comité de escogencia que se va a encargar de escoger a los miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Si lo mismo se aplica para el tribunal, pues... Ese es un mecanismo que, como usted bien dice, se acordó respecto de la Comisión de la Verdad hace ya un tiempo. Le reitero que respecto de los integrantes del tribunal, lo único que está previsto en el documento que se hizo público hoy es que los equipos negociadores van a evaluar y a ponerse de acuerdo sobre cuál va a ser el mecanismo concreto de selección. Obviamente no puedo dar una opinión sobre si ese mecanismo va a ser bueno o no va a ser tan bueno, porque no hay ningún acuerdo sobre el particular. Esperemos a que haya una definición en la mesa de La Habana sobre cuál va a ser ese mecanismo, y después, desde luego, puede ser objeto de análisis. Ministro Jessy Reyes, ¿quiénes van a reparar a las víctimas? ¿Las FARC con el dinero que
han conseguido, producto del narcotráfico, entregarán dinero para reparar a las víctimas o lo hará el Estado colombiano? Hay también en el documento varias modalidades, varios mecanismos que en su conjunto integran o completan esa forma de reparación a las víctimas. Van desde las reparaciones públicas y simbólicas mediante actos donde se acepta la responsabilidad y se solicita perdón, pasando por actos concretos de los integrantes de las FARC, por ejemplo, en relación con desminado, con reparación de infraestructura dañada, con reparación de daños ambientales, con trabajos en sustitución de cultivos ilícitos. También está previsto que el Estado refuerce todo el sistema que hoy funciona en relación con restitución de tierras en favor de las víctimas. También está previsto que desde el punto de vista del Estado haya una atención psicosocial a las víctimas del conflicto. También está previsto que por parte del Estado haya un programa completo en relación con las personas desplazadas para que puedan reintegrarse a sus territorios, bien sea que se trate de desplazados nacionales o desplazados internacionalmente. Y en materia de reparación integral de las víctimas, es muy importante que las FARC aceptan en este documento su obligación de reparación integral a las víctimas, incluida la reparación material de las mismas. El documento dice que en relación con la reparación material de las víctimas por parte de las FARC, los términos y las condiciones en que ella se producirá van a estar consignados en el acuerdo final. Señor ministro, una pregunta que genera mucha inquietud, que la sanción no implica pérdida o no los inhabilita en los derechos políticos. En el caso hipotético de que Timochenko confiese y esté pagando una sanción, ¿eso no lo inhabilita para elegir o para ser elegido? Lo que dice el acuerdo es que no lo inhabilita en general para participación en política. Ahora, ¿qué es participación en política? ¿Y en qué casos y bajo qué condiciones se va a llevar a cabo esa no inhabilidad o se va a materializar esa no inhabilidad? Es algo que también se va a definir en el acuerdo final. Lo que queda claro es que una inhabilidad absoluta como la que consagra la Constitución política para participar en política se levanta. Ahora, lo que no está claro, porque no ha sido objeto de decisión, es qué se entiende exactamente por participación en política, porque participación en política comprende un espectro muy amplio, desde ser elegido para un cargo público hasta simplemente hacer actos de proselitismo. ¿Qué es participación en política? ¿Y en qué condiciones, en qué tiempos se va a poder llevar a cabo esa participación en política por parte de estas personas? Es algo que también va a quedar concretado en el documento de acuerdo final. Ministro, para finalizar, porque usted tiene que en ese momento cumplir una cita en el Congreso de la República, quisiera saber el gobierno nacional, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ¿qué le dice a ese sector de víctimas que no quedó conforme con lo acordado con las FARC? Quizás, si bien es cierto, hubo un comunicado público que entregaron las víctimas que asistieron a este acto público que fue llevado a cabo el día de hoy en La Habana, Cuba, y que representaban un conjunto de víctimas, hay otro sector de las víctimas que quizás sí esperaban ese perdón, pero en una cárcel. ¿Qué decirle a ese sector de víctimas, señor ministro? Yo creo que hay que revisar con detenimiento el acuerdo. Los acuerdos a los que se ha llegado son, como dijo usted al comienzo, complejos. Evidentemente han sido redactados de manera técnica, por eso no son tan fácilmente comprensibles con una primera lectura. Pero si uno revisa lo que hasta ahora se ha acordado, es muchísimo lo que se ha avanzado. Lo primero que yo diría es, de todos los intentos de procesos de paz que hemos tenido en Colombia, que han sido ya varios, este es el único que se ha construido alrededor
de las víctimas. El elemento central de este proceso de paz son sin ninguna duda las víctimas. Si uno mira todo el componente, todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, uno encuentra ya desde ese planteamiento general las víctimas en sitios importantes. El primer componente de ese sistema integral es, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, que es un sistema extrajudicial, pero también, por supuesto, está la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un componente judicial. Está el tercer punto, que es el que se acaba de aprobar, que tiene que ver con la reparación de las víctimas. Hay un cuarto punto que tiene que ver con la comisión que va a estar encargada de ayudar a ubicar a los desaparecidos, y esos cuatro componentes, tal como están presentados dentro de un sistema integral, deben garantizar la no repetición. Entonces, en la misma presentación general de lo que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, está clara la importancia de las víctimas. Concretamente, en el documento que se ha hecho público hoy, hay un catálogo muy amplio de cómo se va a llevar a cabo esa reparación de las víctimas. Hay 7 elementos que son muy importantes en reparación de las víctimas, que van desde los actos simbólicos, públicos, de pedir perdón, hasta la indemnización integral a las víctimas, específicamente con la inclusión de la reparación material. Si usted compara eso con los pronunciamientos de las FARC unos meses atrás, donde decían que eran victimarios y no víctimas, víctimas y no victimarios, ve que la evolución ha sido radical. En este momento las FARC no solamente aceptan someterse a la jurisdicción nacional, que eso significa la posibilidad de ser declarados responsables de delitos de lesa humanidad, de ser sancionados por esos delitos, sino que además reconocen su obligación de reparación integral para las víctimas, incluida la reparación material, de tal forma que yo a lo ministro, invitaría es a mirar detenidamente todos los acuerdos que se han venido haciendo públicos, especialmente estos que tienen que ver con Jurisdicción Especial de la Paz, y con seguridad van a encontrar unos elementos muy fuertes de protección a las víctimas, como nunca ha habido en procesos de paz en Colombia. Ministro, pues yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Hemos querido abordar estos puntos del acuerdo porque son, digamos, los más polémicos y los que generan en este momento más opiniones y más preguntas por parte de nuestros televidentes. Ministro de Justicia, muchas gracias por haber estado en el programa La Noche. A ustedes muchas gracias.